Hoy tenemos sobre la mesa un documento que es, bueno, es una auténtica joya. Totalmente. Es un guión fechado el 17 de enero de 2026 de un podcast que analizaba una funcionalidad de ChatGPT que en ese momento era la gran novedad. El famoso modo agente. Ese mismo. Y lo que queremos hacer hoy es simple. Vamos a usar este guión como una especie de cápsula del tiempo, para entender qué era exactamente esa tecnología, cómo se sentía usarla y, claro, el impacto que prometía tener. Es una ventana a un momento muy específico en la evolución de la IA. Y es que la idea central que plantea este documento es un cambio de paradigma. No habla de una simple mejora, No, sino de un salto conceptual. Estábamos pasando de una inteligencia artificial con la que se chateaba para obtener información, lo normal hasta ese momento. a una que podía actuar, que podía ejecutar tareas por su cuenta. La analogía que usa el guión es muy clara y la verdad resume todo el concepto. ¿Cuál es? Decía que era como si la IA de repente tuviera su propio escritorio virtual y un mouse en la mano. ¡Wow! Esa imagen es potentísima. Bueno, vamos a desempacar esto. El guión arranca dándonos un poco de historia para ubicarnos en ese enero de 2026. Ajá. ¿De dónde salió este modo agente? Según el texto, todo empezó como un experimento de OpenAI a principios de 2025. El proyecto Operator. Exacto, Operator. La premisa era básicamente dejar que la IA controlara un navegador web, o sea, que pudiera hacer clics, rellenar formularios, navegar. Como una persona. Algo que para el público general de la época sonaba a ciencia ficción pura. Uf, total. La idea de ceder el control del mouse a una máquina era algo muy novedoso y hasta un poco inquietante, ¿no? Totalmente. Y al parecer, el experimento fue tan bien que para julio de 2025 decidieron integrarlo directamente en la experiencia principal de ChatGPT. Y ahí es cuando nace oficialmente el ChatGPT Agent Mode. Justo. Y aquí es donde la parte técnica que describe el guión se pone, para mí, muy interesante. Porque no era una sola pieza de tecnología. ¿Ah, no? No, era una combinación muy astuta de varios componentes. Por un lado, estaba la capacidad de razonamiento de los modelos que el documento llama O-Series. Ok. Pero lo crucial eran las herramientas que le daban. Tenía un navegador virtual visual, y esto es clave. Visual. Visual. Significa que la IA veía las páginas web, interpretaba su estructura visualmente, no solo leía el código HTML. Un momento. ¿Ya tenía un navegador visual a mediados de 2025? ¿Creía que esa tecnología había tardado más en masificarse? Pues según esta fuente, sí. Eso es mucho más potente de lo que recordaba. Le daba una comprensión del contexto que solo contexto es, pues, imposible tener. Exacto. Y a eso se sumaba un navegador de solo texto para tareas más simples y rápidas. Tenía sentido. Una terminal para poder ejecutar código directamente y la pieza final del rompecabezas, el acceso a APIs y conectores con servicios externos. Ah, aquí viene lo bueno. El guión menciona específicamente que ya para ese entonces tenía integración con Gmail, Google Calendar y GitHub. Ahí está el cambio de juego, la conexión con el mundo real digital. Justamente, la suma de todas estas partes es lo que permite que la IA deje de ser un simple consultor para convertirse en un ejecutor. Claro. Ya no solo te daba la receta de un postre, ahora podía, teóricamente, buscar los ingredientes en varios supermercados online, comparar precios, añadirlos al carrito. Y dejar todo listo para que uno solo pagara. Exacto. Pasó de ser un oráculo a ser un agente. Y esa idea de ser un ejecutor me lleva a la siguiente pregunta. Si yo fuera un usuario en enero de 2026, ¿cómo le daba la orden? ¿Era complicado ponerlo a trabajar? Pues mira, el guión lo describe de una forma muy sencilla, casi como un tutorial. A ver. Primero se necesitaba una de las cuentas de pago, Plus, Pro o Team. Una vez dentro de la interfaz, había dos formas de activarlo. Ok. Un botón que decía Agent Mode o, para los que preferían atajos, simplemente escribir el comando Agent en la barra de chat. Me encanta que ya tuviera sus comandos para los usuarios más avanzados. Una vez activado, ¿qué pasaba? Se le daba la tarea en lenguaje natural, como en una conversación normal. Y aquí es donde el guión brilla, porque usa ejemplos muy concretos y muy localizados. Ah, eso es lo mejor. Nos dan una idea muy clara de su alcance.
A ver, cuéntame esos ejemplos. ¿Qué es la mejor forma de entenderlo? Bueno, el primero es un caso de análisis de mercado. La instrucción era: analiza las últimas noticias sobre el precio del dólar en Colombia esta semana, compara con el mes pasado y crea una tabla comparativa en Google Sheets. Wow. Fíjate en los verbos: analizar, comparar, crear. No es solo buscar información, No. es procesarla y generar un archivo en una aplicación externa. Una tarea que a una persona le podría tomar un par de horas, fácil. Totalmente. Luego, el guión da un ejemplo de planificación personal que es increíblemente complejo. El del viaje, ¿no? Sí. Planea un viaje de 5 días a Cartagena para 2 personas con un presupuesto máximo de 3.5 millones de pesos colombianos. Incluye vuelos desde Pasto, un hotel boutique y actividades románticas. Ahí es donde se ve la capacidad de manejar múltiples restricciones a la vez. Uf, muchísimas. Presupuesto, origen, duración, tipo de hotel, tipo de actividades. La IA tenía que consultar aerolíneas, portales de hoteles, blogs de viajes y cruzar toda esa información. Uf, solo pensar en coordinar vuelos desde Pasto con un hotel boutique, a mí eso me tomaría una tarde entera de buscar en 20 pestañas del navegador. Sin duda. Y el último ejemplo que da el documento es para un emprendedor. Este me gustó mucho. Busca 3 competidores directos de mi emprendimiento de café artesanal en Nariño, analiza sus precios y crea una presentación de 8 diapositivas comparativa. De nuevo, fíjate, no pide datos crudos. Pide un producto final. Pide un entregable listo para usar. Y en este punto, el documento subraya un paso que era absolutamente fundamental en todo el proceso. ¿Cuál? Y que habla mucho de la filosofía de diseño de la herramienta. El plan de acción. Ah, claro. Una vez que la IA recibía la instrucción, no empezaba a ejecutar a ciegas. Primero, presentaba un plan detallado, paso a paso, de lo que pretendía hacer. O sea que no se lanzaba a comprar vuelos sin que uno le diera el visto bueno. Exacto. Actuaba como un asistente que primero te consulta. Jefe, he pensado hacer esto y esto. ¿Le parece bien? Precisamente. Era la medida de control y seguridad más importante. Pero el guión menciona otras 2 salvaguardas. A ver. Una era la supervisión en vivo. Se podía ver en tiempo real lo que la gente estaba viendo y haciendo en su navegador virtual. Ok, eso está bien. Y la otra era una funcionalidad llamada Takeover Mode, o modo de toma de control. Entiendo la idea del takeover mode, pero ¿no generaba eso una fricción enorme en la experiencia? ¿En qué sentido? Tener que parar a la gente, meter tu clave y luego devolvérselo. ¿La gente realmente lo usaba o simplemente se arriesgaba por comodidad? Es una pregunta excelente, y el guión lo aborda indirectamente. Lo presenta como una medida de seguridad esencial, no opcional. Ah, ok. Sobre todo para datos sensibles como contraseñas o números de tarjeta de crédito. La recomendación era clara. La persona debía pausar a la gente, introducir esa información manualmente y solo entonces devolverle el control. Ya veo. Probablemente generaba fricción, sí, pero el riesgo de escribir tus credenciales en un chat con una IA, que además podía usar esos datos para entrenamiento, era demasiado alto. Era el peaje a pagar por la seguridad. Justo. Tiene sentido. Era una etapa temprana y la confianza aún se estaba construyendo. Bueno, ya vimos qué era y cómo funcionaba. ¿Y para qué lo usaba la gente? El guión dedica una sección a lo que llama los casos de uso estrella, las aplicaciones donde la gente realmente estaba encontrando valor. Sí, son un buen termómetro de dónde la tecnología estaba teniendo un impacto real. El documento destaca 4 áreas principales. A ver. La primera, la investigación de mercado que termina en un entregable, como el ejemplo de la presentación de competidores. El del café, claro. La segunda, la automatización de la vida personal. Planificar viajes, hacer seguimiento de gastos, conectándose a extractos bancarios, etc. Me imagino que eso era increíblemente popular. Sin duda. La tercera era la productividad profesional. Pedirle que resumiera cadenas de correos larguísimas de Gmail. Uf, qué maravilla. O que encontrara huecos en los calendarios de varias personas para agendar una reunión. Y la cuarta, muy ligada a la primera, era la investigación académica y el análisis de competencia para pequeños emprendedores. Si te fijas, hay un patrón muy claro. Totalmente. Son todas tareas que implican buscar, recopilar y sintetizar información de distintas fuentes para luego presentarla de una forma útil. Tareas que consumen una cantidad de tiempo brutal. Brutal. Y justo cuando el lector está pensando en ese ahorro de tiempo, el guión suelta el dato que es, francamente, la razón por la que estamos hablando de esto hoy. La cifra.
La cifra. No se trata de una mejora del 5% o 10%. El autor cita que para enero de 2026, y cito textualmente, muchos usuarios reportan ahorros promedio de 80 a 150 horas mensuales en tareas repetitivas. Es que es una cifra que cuesta creerla. Espera, repite esa cifra. Hasta 150 horas al mes. Hasta 150. Eso es prácticamente una jornada laboral completa. Es casi el trabajo de una persona. Pero, ¿era creíble esa cifra en ese momento? ¿O sonaba más a un truco de marketing de OpenAI para vender suscripciones Pro? Bueno, el guión no lo cuestiona. Lo presenta como un dato reportado por power users. Entiendo. Si lo pensamos, para ciertos roles, analistas, consultores, project managers, que pasan el 80% de su día buscando y organizando información, la cifra, aunque impactante, podría no ser descabellada. Explícate un poco más. Piensa en la tarea de investigar 100 perfiles de LinkedIn para un proceso de selección, o analizar las reseñas de 50 productos de la competencia. Tareas que se miden en días, no en horas. Exacto. Esta herramienta las convertía en tareas de minutos. La credibilidad dependía mucho del tipo de trabajo de cada persona, claro. Claro, el valor estaba en la escala. Pero, como dice el propio guión, no todo era perfecto. Había que hablarlo claro. Y dedica una sección a las limitaciones y la letra pequeña. Para empezar, el costo y los límites de uso no eran triviales. No, para nada. El Plan Plus, que era el más básico de pago, solo ofrecía entre 40 y 50 tareas de agente al mes. O sea, apenas 1 o 2 al día. Exacto. Útil para probar, pero no para transformar una forma de trabajar. Para un uso intensivo, era necesario el Plan Pro. Que según el documento, era el más popular entre los usuarios avanzados. Este ofrecía entre 400 y 500 tareas al mes. Eso ya es otra cosa. Eso ya es una capacidad mucho más seria para integrar en un flujo de trabajo diario. Y más allá de los límites, el guión es bastante responsable al hablar de los riesgos. Eso es importante. Menciona que OpenAI había implementado capas de protección, como pedir confirmaciones extra para acciones destructivas. ¿Cómo qué? Como borrar un archivo en Google Drive, por ejemplo, y el bloqueo de sitios web considerados sensibles. Ok. Pero la advertencia más importante que hace es que la gente podía cometer errores. El autor escribe, todavía es 2026, no 2030. Me gusta esa frase. Y recomienda siempre revisar los resultados importantes, especialmente si involucraban cifras o decisiones críticas. Es un recordatorio crucial de que era un asistente, no un sustituto. La responsabilidad final seguía siendo humana. Siempre. ¿Y qué dice de la privacidad? Me parece un punto fundamental. Lo toca. Y es un detalle muy revelador de la época. Señala que, por defecto, todas las interacciones, incluyendo las capturas de pantalla que el agente tomaba al navegar, todo, podía ser usado para entrenar futuros modelos de IA. Wow. Existía la opción de desactivarlo en la configuración, pero había que hacerlo proactivamente. No era el comportamiento por defecto. Un detalle nada menor. Con todo esto sobre la mesa, el guión llega a su veredicto final. La gran pregunta. La pregunta que se hace el autor es, ¿valía la pena pagar por el modo agente en 2026? Su respuesta es un rotundamente sí. Pero con un matiz. Pero con un matiz clave. Si tu trabajo o tu vida implicaban una alta carga de tareas repetitivas de búsqueda, análisis y coordinación. Lo que, siendo sinceros, abarca una enorme cantidad de profesiones del conocimiento. Muchísimas. Marketing, finanzas, consultoría, recursos humanos, investigación. La lista es larga. Exacto. La conclusión del autor es que era como tener un asistente ejecutivo digital. Un asistente que necesitaba supervisión, que no era perfecto, pero que trabajaba 24/7 por el costo de una suscripción mensual. Es una propuesta de valor muy potente. Y como buen análisis de la época, el documento termina mirando hacia el futuro, a lo que se esperaba para el resto de ese año, 2026. La lista de expectativas es fascinante. La primera, y más obvia, era un aumento drástico de los límites de uso. Lógico. La demanda claramente superaba la capacidad computacional que OpenAI podía ofrecer a un precio razonable. La segunda era la llegada de más conectores nativos con aplicaciones del día a día. Aquí el autor se permite soñar un poco y menciona una lista de deseos que hoy nos parece muy interesante. A ver.
Integración con Spotify para crear playlists, con Rappi para hacer la compra o con Bancolombia para gestionar finanzas. ¡Wow! Esto nos da una idea de la ambición. Llevarlo más allá de la oficina, a la gestión integral de la vida. Otras expectativas eran una mayor velocidad y una menor tasa de errores, y la que quizás era la más esperada. ¿Cuál? Una integración nativa con el escritorio del computador, para poder mover archivos locales, abrir aplicaciones o editar un video. Uf, ese habría sido otro salto cuántico. Totalmente. Y por supuesto el guión termina mencionando que la competencia se estaba moviendo rápido. Claro, no estaban solos. Nombra a Jarvis de Google, los Cloud Agents de Anthropic y los Grok Agents de XI. La carrera por el agente autónomo más capaz estaba claramente en pleno apogeo. Así es. Si sintetizamos todo lo que nos cuenta este guión, la fotografía de principios de 2026 es muy clara. El modo agente no era una IA completamente autónoma, sino una herramienta de productividad potentísima. Era un asistente que necesitaba supervisión, un copiloto muy avanzado. Un paso intermedio. Un paso intermedio clave en la automatización, moviendo a la IA de ser un simple oráculo de información a convertirse en un verdadero agente de acción en nuestro mundo digital. Y esto nos deja con una pregunta final, que surge directamente del dato más impactante de todo el documento. A ver. La fuente afirma que esta herramienta podía ahorrar hasta 150 horas de trabajo al mes. La pregunta que este guión de 2026 no podía responder y que sigue siendo relevante hoy es, ¿en qué se invierte todo ese tiempo recuperado? Buena pregunta. ¿Se usa para hacer aún más tareas y llenar esas horas con más productividad tradicional? ¿O se invierte en innovación, en creatividad, en aprender nuevas habilidades? O en otras cosas. O quizás, y es una opción radical, en descanso, en bienestar, en tiempo para la familia o la comunidad. La forma en que como individuos y como sociedad respondemos a esa pregunta es lo que verdaderamente redefine el valor del trabajo humano en una era donde una parte tan significativa de él puede ser automatizada.